7:17, gracias Angélica. Seguimos juntos al despertar en nuestra emisión correspondiente a este martes 6 de mayo. Como ven, ya me encuentro en la sala de entrevistas, pues volvemos a retomar a esta hora nuestro tema que versa sobre el científico alemán Alejandro de Humboldt, cuyo legado impactó notablemente en la ciencia, de tal manera que aún hoy son reivindicados sus descubrimientos como imprescindibles en muchos investigadores cubanos y también latinoamericanos. Humboldt trabajó arduamente por la ciencia durante 70 años y empleó su fortuna personal en sus viajes, publicaciones y en ayudar a otros científicos jóvenes y de escasos recursos. En nuestro set de entrevistas, reitero, ya se encuentra hoy a mi lado para darnos unos detalles, una mirada más cercana, Denis Ávila, investigador del Museo Nacional de Historia Natural de Cuba. Muy buenos días y gracias por acompañarnos, Denis. Muy buenos días. Qué gusto tenerlo aquí. ¿Por qué se considera a Alexander von Humboldt el segundo descubridor de Cuba y cuál fue entonces su aporte más significativo al conocimiento de nuestra isla? ¿Me cuenta? Sí. Bueno, como todos saben, Cuba realmente fue descubierta por Cristóbal Colón, pero realmente lo único que hizo fue dar a conocer su existencia. Humboldt se considera el segundo descubridor porque por primera vez hace un estudio científico sistemático sobre la isla de Cuba, describiendo muchos aspectos de su geografía, la economía, la política. Básicamente nos pone por primera vez en el contexto académico de la Europa en aquellos momentos. O sea, hasta que él apareció, Cuba era prácticamente desconocida. Se sabía que existía una isla, pero no se tenían los detalles de sus características. Él contribuyó de una forma muy marcada a que realmente la civilización europea conociera los detalles de la geografía, la geología, la economía de Cuba, y contribuyó de una manera bastante significativa a la construcción de una identidad nacional. O sea, realmente, gracias a él, gracias a las obras que él publicó sobre Cuba, fue que por primera vez el mundo supo que aquí había una isla con una gran cantidad de recursos naturales muy valiosos desde el punto de vista natural, económico, que antes no se sabía. Por eso se dice que él realmente nos dio un segundo descubrimiento, un descubrimiento más académico, más científico, formal. Ya, ¿qué descubrimientos científicos de Humboldt en nuestro país siguen siendo relevantes hoy para la geografía, por ejemplo, la biodiversidad o la geología cubana como tal? Bueno, son unos cuantos. Realmente Humboldt fue muy polifacético. Él utilizaba un enfoque holístico que era extremadamente raro en aquella época. Por ejemplo, Humboldt destacó en casi que podemos decir que Humboldt nos dio la forma de la isla que tenemos actualmente. Los mapas que existían hasta ese momento eran mapas un poco burdos, que no representaban bien la geografía cubana. Él trazó de una manera muy detallada la forma de la isla. Él sentó las bases de la cartografía cubana con los estudios que hizo sobre las altitudes, las montañas principales. Georreferenció de una manera muy precisa las principales ciudades del país, los principales puertos. Él estableció bases para la climatología cubana, haciendo los primeros registros de las características del clima, que incluso en la actualidad son utilizados como línea base para comparar lo que ha pasado en el clima desde esa época hasta ahora, en los estudios de cambio climático. Él hizo investigaciones fundamentales de la geología, describiendo formaciones rocosas que todavía tienen una gran importancia en la diversidad cubana, las formaciones de rocas metamórficas que tienen su flora muy particular. Él hizo aportes a la geología también desde el punto de vista de los suelos, en el caso de la agricultura, que son todavía utilizadas. Y por supuesto documentó muchas especies de flora y de fauna que por supuesto son especies importantes para Cuba y que hasta ese momento no se conocía que se tenían. Ahora que hablaba de flora y fauna, ¿qué especies específicas fueron documentadas por primera vez en Cuba gracias a Humboldt justamente? Bueno, prácticamente las especies más icónicas de Cuba. Él documentó, de hecho él con Bonpland hicieron la primera gran colecta de flora y de fauna cubana. O sea, él documentó la palma real, que después se convirtió en uno de los símbolos nacionales. Él documentó el tocororo, documentó el manatí, el ave más pequeña del mundo. O sea, muchas de estas especies que son ya actualmente muy conocidas, quien primero dijo que existían en Cuba fue Humboldt. El mantí, el majá de Santa María, ya le digo, una gran cantidad de especies, él las
hay que aclarar, él no las describe, o sea, realmente las especies fueron descritas por otras personas, él sencillamente documenta, las nombra que existen en Cuba, hace como si fuera el primer inventario rápido de la diversidad cubana. ¿Alguna en peligro de extinción hoy por hoy? Sí, lamentablemente la mayoría. O sea, el propio zunzuncito, el ave más pequeña, está en peligro por la destrucción del hábitat, el manatí, el majá, él documentó el gavilán caguarero, que actualmente también está en peligro crítico. O sea, en aquel momento esas especies eran muchísimo más abundantes, por eso fue que él las documentó, pero actualmente la mayoría están en peligro. ¿Se han realizado, Denis, investigaciones recientes en nuestro país que corrigen justamente o complementan los hallazgos de Humboldt? Sí, por supuesto. No tanto las corrigen, porque ya para su época él mantenía unos niveles de precisión, de exactitud. Ya eran precisas. Eran totalmente precisas, siguen siendo válidas en la actualidad. Lo que por supuesto en 200 años la ciencia ha avanzado mucho, se ha complementado muchísimo más. O sea, los estudios de diversidad cubana en los últimos 200 años han incrementado de forma exponencial la lista de especies conocidas. O sea, él solamente presentó los primeros datos, igualmente los estudios del clima, los estudios de las corrientes oceánicas. Todas esas investigaciones han continuado haciéndose en el tiempo, por lo tanto, se ha enriquecido mucho más la información que él dio. Lo que él mantiene, ese aspecto histórico, que fue el primero que nos dio a conocer al mundo. ¿Qué lecciones de su visión integradora de la ciencia y la naturaleza podrían entonces aplicarse hoy en la conservación de los ecosistemas cubanos? Bueno, a ver, Humboldt, como le decía, fue revolucionario en su época por la visión holística que él tenía. O sea, él era naturalista, no era como tal biólogo o ecólogo. Él estudiaba la naturaleza de forma integral. Pero por primera vez, él logró mezclar los aspectos sociales con los aspectos ecológicos, los aspectos ambientales. O sea, él nos deja dos legados fundamentales. Primero, datos duros que podemos utilizar para nuestras investigaciones actuales comparativamente, y además una forma de ver la realidad de una manera muy integrada, muy holística. Él realmente sienta las bases para la ecología, que en aquel momento todavía estaba en pañales. Y por primera vez incluye en el análisis de la naturaleza también los aspectos económicos y sociales, que es algo que hay que resaltar en la obra de él. O sea, de hecho, no sé si sabe que muchos de los libros de Humboldt fueron prohibidos en Cuba, porque realmente representaba una crítica bastante fuerte al sistema esclavista, a la forma en que se estaba utilizando los recursos naturales de una forma descontrolada. Él habló por primera vez de los peligros de la deforestación, del monocultivo, de cuánto afectaba esto nuestros ecosistemas. O sea, su mirada tan integradora es algo que también nos llega a la actualidad, que podemos utilizar. O sea, por un lado los datos y por el lado la metodología de enfrentar esos datos. Está vigente totalmente. Entonces. Totalmente. ¿Por qué al día de hoy el legado de Humboldt sigue siendo entonces importante para nuestro país, aunque ya me decía algunos puntos, ¿no? Por eso mismo, él fue el primero que nos creó como una identidad nacional ante el resto del mundo. Y nos enseñó también, ¿por qué no? Por supuesto, hasta ese momento incluso los propios cubanos no tenían idea, hacía una idea general del valor que tenía la isla. O sea, él nos enseñó tanto a nosotros como al resto del mundo que esto es una zona geográfica muy importante, con valores de diversidad extremadamente altos, que hay que conservar, que hay que preservar, y eso él nos los dio por primera vez. Gracias Denis por acompañarnos esta mañana para indagar este 6 de mayo sobre este científico universal.